Jesús, y el Señor corresponde sabiamente diciendo que nosotros, los que hacemos la voluntad del Señor, somos la familia del Señor. Entonces, está muy interesante ese pasaje, porque uno podría pensar que el Señor Jesús está rechazando a su madre. Sí, realmente sí lo está haciendo, pero realmente lo hace por el sentido de mencionar que no, la voluntad, o sea, la voluntad de los que hacen la voluntad del Señor Jesús, esa es la verdadera familia del Señor Jesús. Que el día de hoy vamos a ver otra familia muy interesante, está en el capítulo 25 de Génesis. Vamos a ver algunos pasajes ahí, esto es a partir del versículo 19. Y está muy interesante porque igual que la semana pasada que vimos una familia problemática, aquí vamos a ver otra familia problemática. Pero no se preocupen, ya los últimos 2 domingos vamos a hablar de familias ya más ejemplares en el Nuevo Testamento. Pero bueno, recuerden encender su corazón para Cristo. Alguien me mandó una notificación ahorita, sentí que me vibraba. Entonces, para estar concentrados en la palabra del Señor. Entonces vamos a orar para empezar. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar reunidos y reunidas en esta mañana. Te pedimos, Señor, que enciendan nuestros corazones, que apagues las distracciones de nuestras vidas para que nosotros podamos aprender de tu palabra y entenderla, Señor, y ponerla en práctica. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver la historia de unos gemelos. Estos gemelos son muy famosos en la Biblia, son los hijos de Isaac. Entonces va a estar muy interesante lo que vamos a ver ahora. Primero que nada, vamos a ver que pues, es una familia, como les dije también, que tuvo sus problemas y sus dificultades, pero al fin y al cabo, la historia que nos enseña la Biblia a través de esta familia nos demuestra que así como ellos, pues somos muchas familias y que pues, realmente aprendemos de esas para ser mejores y acercarnos a la voluntad del Señor Jesús. Entonces vamos a encontrar la reconciliación con el Señor a través de esto. Primero que nada, levante la mano la familia que no tenga problemas. Que diga, yo no tengo ningún problema de ningún tipo. Lo que pensé. No hay. Entonces, si hacemos la pregunta en el cielo, pues allá todo el mundo va a levantar la mano, pero no. Entonces, todo el mundo, todas las familias tenemos problemas y dificultades. Todo el mundo tenemos ciertas cuestiones en las cuales nos enfrentamos, en las cuales vivimos dificultades de una forma u otra. Donde hay un ser humano hay problemas, básicamente. Inclusive aunque viviéramos solos tendríamos problemas. Entonces, de nuevo, muchas historias que vemos en el Antiguo Testamento son muy, les he dicho en muchas ocasiones, son muy crudas, son muy burdas, son muy, pues muy sin, por así decirlo, sin clasificación A, B o C, o sea, están así tal cual, o sea, ahí nos va la historia. Y a veces nos mencionan historias tan sorprendentes y a veces a veces catastróficas que uno puede pensar, pues si estas son las familias que vienen en la Biblia, pues ¿de qué se trata? Pero la realidad es que así están escritas a propósito. Todas estas historias tienen esa enseñanza, que las leamos y que veamos que a pesar de que somos muy humanos, estas familias y nosotros también, a pesar de que cometemos muchos errores, a pesar de todo eso, el Señor nos puede transformar, el Señor nos puede usar, el Señor hace grandes cosas con nosotros. De nada nos sirve tener, por ejemplo, la Biblia llena de, por así decirlo, de puras historias ejemplares de santos y de gente que hizo puras cosas buenas todo el tiempo, porque no estarían conectadas con nosotros. Esa es una de las cuestiones por la cual las telenovelas tienen mucho éxito. O sea, las telenovelas no ponen un príncipe casándose con una princesa, ¿verdad? Las telenovelas ponen regularmente a un hombre rico que se enamora de una mujer pobre, ¿o no? O al revés. O al revés. Normalmente es un hombre que es el hacendado, que es el hijo de no sé qué, que se enamora de la sirvienta. Entonces, ¿por qué hacen eso? Pues porque hay un público que conecta con estas historias. La historia del príncipe que se enamora de la plebeya, por así decirlo. Así es la Cenicienta también, si no se habían dado cuenta. Así es el Rey León también. No sé, hay muchas historias que así son. Pero bueno, viendo los pasajes que menciona la Escritura, primero que nada, nos menciona que, bueno, en el versículo 19, voy a empezar a leer el versículo 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram,
hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, Jehová, y concibió a Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Desde ese entonces ya había una división ya de pueblos. Hay un muro, no el que va a construir Donald Trump, sino hay un muro que está en Inglaterra, de los muros más antiguos que se tienen, aparte de la muralla china, el muro de Adrián. Este muro se construyó entre la frontera del norte de Inglaterra con Escocia, más o menos. Y este muro pues, fue de los primeros o de los más emblemáticos. De hecho, es una cuestión turística que se utiliza en esta región. Y lo que muchos está en la siguiente. Muchos estudiosos empezaron a preguntar por qué lo construyeron, o sea, qué función tenía, porque el muro no era suficientemente grande como para contener invasiones, que realmente no había muchas del norte hacia el sur, y tampoco había pues mucha gente que digamos que si quisiera salir del Imperio Romano en esta región, pues aparte que hacía mucho frío. Entonces, pues, ¿cuál era realmente la función? Pues ahí pues hicieron a pensar que pues era pues básicamente tener así como un punto donde hubiese agentes aduanales, que la gente que quisiera entrar y salir pues cobrarles impuestos, que básicamente eso creen que es la función, y llevar un registro de la gente que entrara y saliera del imperio, porque había mucho comercio entre el norte y sur. Entonces realmente pues podemos decir que no tenía una función defensiva más que función tributaria. Aún así, la función de este muro, como la muralla china, como el que quiera construir Donald Trump, como el del muro de Berlín, y como cualquier otro muro que haya existido en todo el mundo y que va a existir y seguirá existiendo, es: tú eres de allá y yo soy de acá. Dividir, esa es. Sino para que construir un muro. ¿Para qué? Han visto ustedes casas, a lo mejor las de ustedes tienen una bardita, donde así como la que tenemos aquí enfrente, donde limita o donde señala el límite, donde es hacia afuera y donde es hacia adentro. O con el vecino: de aquí para allá eres tú y de aquí para allá soy yo. Así, esa es la función de un muro: dividir. Así de simple, así de sencillo. El Señor menciona que la misma Rebeca iba a tener a 2 hijos que iban a ser pues, básicamente contrarios. Uno iba a servir al otro, uno iba a estar batallando con el otro, pero aún así iba a estar dividido. Desde su vientre iban a estar divididos. Y podríamos llamarlo a esto que fue, como hablábamos en la mañana en la escuela dominical, una programación de decirle pues ya que iba a suceder eso. Pero realmente el Señor tenía planes para lo que iba a suceder. Rebeca e Isaac, la mamá y el papá, ya sabían lo que iba a suceder con los hijos. De ellos dependía cómo iban a vivir su vida. Vimos el domingo pasado de Caín y Abel, se acordarán que también se andaban, pues, más bien Caín mató a Abel, eso fue no iba si se andaban peleando, pero acá en este caso sí son 2 hermanos gemelos que se pelearon por cuestiones que en un momento más vamos a ver. ¿Qué nos demuestra esto de la escritura? De que desde aquel entonces y desde siempre ha habido problemas en las familias. El Señor mismo sabía que lo que iba a suceder, o sea, no porque el Señor haya destinado a uno a una cosa y al otro a otra, sino que el Señor mismo ya sabía lo que iba a pasar con la vida de ellos. El Señor mismo sabe lo que sucede y lo que sucederá en nuestras vidas. Nosotras, como papás, como mamás, como hijos, como hermanos, como todo, decidimos qué hacer con nosotros en nuestras vidas o no. Como siempre he dicho, nosotros elegimos hacer el bien o hacer el mal. Lo vimos precisamente el domingo pasado, que el Señor le dijo a Caín: el pecado está a la puerta, aún así tú tienes el poder sobre el pecado, si no el pecado te va a consumir. Los nativos americanos mencionaban que sin conocer de Dios y nada de eso, que había una lucha en nuestro interior y la conectaban con 2 perros. Esta ilustración ya se les había mencionado antes, que uno alimentaba el perro que uno alimentaba más, pues era el que iba a estar más fuerte. Entonces, si uno alimentaba al perro malo, pues el perro malo le iba a ganar al perro bueno. Si uno alimentaba al perro bueno, pues iba
hagan al Eterno. Entonces, así es también nosotros con nuestras vidas. Nosotros decidimos qué hacer día con día, a quién alimentar. Y aquí vemos en el pasaje que a pesar de la división de los pueblos, que como les dije, aún a nuestras fechas nos seguimos matando entre nosotros mismos, aquí mismo en la ciudad, aquí mismo en este mundo, en 2019, voy a decir 2020, todavía no llegamos allá, pero se hacía muy lejos 2020, pero ya faltan unos meses para que sea 2020 ya. Y realmente a la fecha no hemos aprendido que somos hermanos, que somos hermanas y seguimos lastimándonos y matándonos en nuestras mismas familias, en nuestro mismo hogar. ¿Qué es lo que nos dice el Señor aquí? Que tenemos que hacer algo al respecto. Yo creo que la advertencia que hizo el Señor Señor Todopoderoso aquí fue precisamente para que tuviesen eso. Algo va a pasar con ellos, tienen que hacer algo al respecto. Tienen que actuar de alguna forma u otra para que cambie eso. Sigamos leyendo ahí la palabra del Señor, que dice el versículo 24: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Vemos aquí que esta historia marca mucho la historia de Jacob. Recuerden que Jacob después se le cambia el nombre a Israel, que es el nombre del país que está ahí en Medio Oriente, que se pelea con sus hermanos. Sigue estando la misma historia una y otra vez. Sí, parece que hasta parece hecho a propósito. Pues sí, así fue, o sea, estaba ya. Desde ese entonces Israel agarra del calcañar o agarra del tobillo de esta parte, del talón, gracias, a su hermano, y desde entonces el nombre en hebreo significa aquel que toma del calcañar, pero también aquel que es suplantador, que también aquel que engaña. Por eso Jacob se le cambia el nombre Israel, que es que lucha con Dios, que después que ya lo hemos visto en otros pasajes, en otros sermones. Pero igual, el nombre que vemos aquí ya le ponen el nombre a Esaú, el nombre de Jacob, que es el que suplanta, el que toma el calcañar. Y ahí va otra vez otra historia que se escribe cambiando la vida de estos jóvenes que básicamente se la llevan de pelea y pleito. Veamos aquí ahora, no sé si ustedes vieron que cuando López Obrador era candidato, que utilizó este pasaje para, no sé para qué lo utilizó, pero utilizó este pasaje precisamente el que voy a leer a continuación en una de sus campañas políticas. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces ahí estamos ya, una división que estaba en esta familia. Entonces, así como dijo mi mamá que yo decía que Alejandro era el favorito de ella, así también digo que Julia es el favorito de mi papá, y así me dejan fuera. Pero no, que no es cierto, ¿verdad? Yo sé, como dijo mi mamá hace unos momentos, que sí, todos los hijos se aman diferentes simplemente. Pero aquí David le dice que no, que Jacob amó más a Esaú porque era hombre de casa. Era alguien que le gustaba estar en el campo, le gustaban las armas, le gustaba el ambiente que cualquier hombre guerrero le gustaría, en todo caso, en aquel entonces. Si los hombres se basaban en su fuerza física, en sus destrezas para sobrevivir en la calle, pero aquí era en el campo, pues en todo caso que Isaac pues amaba a su hijo Esaú. Dije Jacob, pues Isaac. Isaac amaba a su hijo Esaú. ¿Por qué? Porque era hombre, pues en todo caso fuerte, era hombre que le gustaba estar afuera, le gustaba hacer todas las cosas que nosotros podamos pensar masculinas, pues le gustaba a Esaú. En cambio, Jacob no, Jacob le gustaba, como dice ahí, estar en las tiendas, estar tranquilo, una vida sin preocupaciones más que estar atendiendo a su mamá y todo. Por eso dice la Biblia que Rebeca amaba a Jacob e Isaac amaba a Esaú. Entonces ya vimos una división. O sea, el Señor ya les dijo que iba a haber dos pueblos. El Señor dijo que uno iba a servir al otro. Les ponen nombres a Jacob, sobre todo le ponen nombre de que iba a suplantar, que iba a engañar, etc.
Y luego crecen, y luego Isaac le hace caso a su hijo Esaú, y Rebeca le hace caso a su hijo Jacob. Entonces, ¿qué más? O sea, no es hay una teoría ética que les había mencionado antes que se llama determinismo, que menciona que todo ya está hecho, que en nosotros, en las iglesias protestantes, los presbiterianos, por ejemplo, le llaman predestinación, diciendo que algunas personas están destinados a ser salvos y otras personas están destinadas a ser condenados, lo cual nosotros no creemos, pero hay personas que sí lo creen, sí. Si hablamos de eso, entonces pues ya estaba, entonces ya el caminito ya hecho. Entonces, pensando nosotros en nuestras vidas, si nos ponemos a pensar de una forma determinista o una forma predestinada, podamos decir, pues yo tengo la vida que tengo porque pues así me tocó. No sé si han escuchado ustedes eso. Sobre todo he escuchado a muchas hermanas que dicen, hermano, es que yo sufro mucho, pero es que así me tocó. Así me tocó sufrir con esta cruz, y así me tocó sufrir con pues el esposo, con los hijos o lo que sea. Que no es así, o sea, de una vez les digo, no es así, no es que así le haya tocado. Puede ser que haya sido voluntad del Señor que tengan una vida de una forma u otra, pero no quiere decir que tengan que estar sufriendo una vida porque crean que así tiene que ser. Eso no es cierto. Si se los hayan dicho otras veces, no es cierto. Creo que el Señor nos llamó a ser libres, a tener una vida en Cristo transformada en el Señor, una vida que es restaurada en la imagen del Señor Jesús, que cambia y se transforma para ser mejor. Es cierto que a veces tenemos enfermedades, dolores, circunstancias, tenemos pruebas en la vida que el Señor permite que vivamos con ellas, pero es muy diferente eso a decir que el Señor nos está castigando o el Señor nos ha dado una vida que nos tocó así porque así es. No lo creo así. Hace poco les mencioné que hace mucho que no había escuchado gente decir qué pecado habré hecho para que el Señor me haya castigado así. Cosas que nosotros enteramente rechazamos. El Señor no permite que nosotros, por así decirlo, que hagamos un pecado y que nos castigue toda la vida por algo. No es así. Vivimos consecuencias de nuestros actos, sí, pero no es bíblico es decir que hemos hecho algo malo y que el Señor nos castiga toda la vida de una forma u otra. El contexto era una enfermedad que decía la abuelita de mi esposa, que falleció ya hace tiempo, que decía, es que yo creo que pequé mucho para que el Señor me haya dado esta enfermedad. Entonces no lo creo de esa forma. Pero siguiendo con el pasaje, menciona que estamos en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de este guiso rojo, porque estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció a Esaú la primogenitura. Este es el pasaje que usó López Obrador. No sé cómo lo conectó, cómo lo enseñó, ni cómo dijo, nada más escuché que dijo algo así. Aquel en la Biblia que vendió su primogenitura por un guisado de lentejas, ya me acuerdo. Así es el PRI y el PAN que venden no me acuerdo qué, por no sé qué. Algo así, así por ahí. ¿Qué nos está enseñando la Biblia aquí? Primero que nada, que ese plato debe haber estado muy sabroso. Pero aquí Esaú, como el típico varón, hombre que está cansado, llega a su casa y quiere comerse una vaca entera, y luego dice, ay, no me importa nada, nada más dame de comer. Pues así pasó. Recuerdo que dando clases en inglés hace tiempo, tenía una alumna que era enfermera, parece, y estábamos hablando de qué es lo que le gustaba comer a su familia o algo así. Y ella muy sinceramente dijo, pues cuando viene mi papá, mis hermanos, algo así, pues yo les ofrezco de comer. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque todos los hombres tienen hambre todo el tiempo. Tiene mucho sentido. Entonces algo así. Entonces vemos a Esaú que viene del campo muy cansado. Él dice que se va a morir, así la exageración tal cual, la hipérbole. Ya me voy a morir ya de hambre, de sed, dame de esa comida, si no, aquí lo voy a hacer. Y dice Jacob, claro, yo te sirvo todo lo que quieras. Jacob debe haber sido muy buen chef, eso sí. Y nada más
dame tu primogenitura en cambio, y el otro, claro que sí, ¿para qué me sirve? Si me voy a morir, pues, ya, sí, no sé. Entonces aquí la Biblia es muy enfática a decir que menospreció Esaú, o Edom, la primogenitura. Esto es clave para nosotros podamos decir, pues ¿qué tiene que ser hijo mayor a hijo de medio, hijo más chiquito? O sea, no tiene nada de injerencia realmente. Cuando en aquel entonces, recuerden, que les he mencionado también en otras ocasiones, que el primogénito era pues básicamente el valor máximo, podríamos decir, que había en una familia. Tenía que ser varón, claro es. Representaba la primicia que el Señor había dado a una familia, no nada más en los israelitas, sino también en los cananitas, en los filisteos, en los egipcios, en las civilizaciones antiguas. El hijo que abría vientre, tanto en animales como en seres humanos, era visto como lo mejor de lo mejor, y no porque soy primogénito yo lo digo, nada más, es porque así era. O sea, era como lo máximo de lo máximo, y por eso es que se sacrificaban los primogénitos y lo mejor de lo mejor hacia el Señor. Por eso es que ya en la época del Señor Jesús, el primogénito heredaba la mitad de todos los bienes y los demás se repartían lo que quedaba, que no es mala idea, por cierto, y así. Entonces el primogénito tenía los máximos beneficios, claro, como de nuevo les digo, tenía que ser hombre, si nacía primero mujer, pues no valía, tenía que ser un hombre hasta que salía el primer hombre, y esto era lo mejor de lo mejor. Entonces, al tener más derechos, al tener más, pues más de todo, más privilegios, pues era algo que pues no se podía intercambiar por nada. Pero aquí vemos que Esaú, pues simplemente, como cualquier hombre hambriento, pues da todo por simplemente tener una satisfacción en ese momento. Entonces por eso dice que se menospreció a Esaú la primogenitura, teniendo Jacob ese derecho, por así decirlo, que pues, realmente no vale, pero vemos que la actitud de Esaú era rechazar lo que le correspondía por nacimiento por un planto de lentejas, muy sabroso también. ¿Qué más nos enseña aquí el Señor? Que nosotros a veces también podemos por caprichos, por deseos personales, rechazar bendiciones que el Señor nos da. Esa es una gran enseñanza. Podemos nosotros, yo lo veo en mis hijos, por ejemplo, que se enojan porque quieren algo. Yo les digo, no, tienes que esperarte. No, yo lo quiero ya, me pueden decir. Quiero comer ya, o quiero esto ya, quiero este alimento, quiero esta bebida, quiero este juguete, quiero lo que quiero en este momento. ¿Cuántas veces no somos así con el Señor también? Diciendo, Señor, bendíceme de esta forma, pero ya en este momento. Quiero que me des trabajo ahorita. Quiero que des bendición a mi familia ahorita. Quiero que me sanes en este momento. Quiero que me ayudes en este instante. Cuando el Señor nos dice, espérate, 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 espérate. Y nosotros queremos las bendiciones ya. Y a veces rechazamos las cosas que el Señor nos da por esperarnos. Por ejemplo, alguien que está orando por una pareja, que es válido. Digo, los que no están casados. O que buscan pareja también. Que no estén casados. Entonces, que estén orando al Señor por una pareja, por un hombre o una mujer de Dios, y que digan, bueno, ya el que caiga, o sea, ya el primero que salga. Entonces, están rechazando las bendiciones del Señor por algo inmediato. El Señor nos llama a algo que nosotros no practicamos mucho en el siglo XXI, que es tener paciencia. ¿Y cuántas veces les he dicho que tengan paciencia? Tengan paciencia, es el Señor la paciencia. Tenemos que tener paciencia. Eso es algo que nosotros debemos de hacer y practicar en nuestra vida diaria, pero es algo que también debemos de saber y conocer, porque si no estamos dejando que las bendiciones se vayan. Estamos rechazando bendiciones, menospreciando bendiciones del Señor por nuestra impaciencia y por a veces nuestro capricho. Debemos entonces esperar a lo que el Señor quiere y a lo que el Señor busca. Tenía una compañía de trabajo, y esto es un ejemplo muy burdo, pero ella decía, yo soy muy desesperada. Le dieron su casa y quería inmediatamente ponerle los protectores, y dice que en ese momento le habló a unos contactos que tenía y le dijo, sí, yo tengo mi papá, no sé qué, le hace protectores en la casa, te va a hacer buen precio, le hizo más o menos precio, te va a costar, no sé, por así decirlo, 15,000 pesos.
pero tienes que esperarte en una semana para que se desocupe y todo. Pues se esperó, agarró 30,000 pesos, fue y le encontró uno y se los puso. Entonces le costó el doble por quererlo hacer en el momento que quería, en lugar de haberse esperado, y le iba a costar menos y a lo mejor hasta mejor calidad. Digo, no sabemos eso, pero por ahí va. Entonces así es el Señor con nosotros. El Señor nos da muchas bendiciones en su tiempo, cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Entonces debemos de esperar en el Señor. Debemos entonces no ser como Esaú, no ser como Edom, sino ser como Jacob. Muy astuto, muy inteligente el muchacho, eso sí, que él buscó el tiempo. Podemos ver también en este pasaje otra enseñanza, que Jacob seguía, pues era muy inteligente, o era muy abusado, o era muy picudo o algo, para hacer muchas cosas, mientras que Esaú era más atrabancado, era más aventado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que pues Jacob después de un tiempo pues llegó a ser muy también pues muy aventado también para muchas cosas. Vamos a saltarnos el capítulo 26 y vamos a ir al versículo 27. Capítulo 27, donde menciona ahora, ya crecieron los jóvenes, ya pasó la historia esta, ya todo el mundo se lo olvidó, excepto Esaú y Jacob, ¿cierto? Y menciona, el capítulo 27 dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, que quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: heme aquí. Él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora de tus armas, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Llévame un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, versículo 5 dice, estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, que es lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca a su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráenos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hermano menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces fue a su padre y dijo: padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Parece novela, ¿verdad? Espero la hayan visto antes esta historia. Recuerdo cuando era niño lo escuché por primera vez y dije: pues que el papá no se iba a dar cuenta, o sea, pues era lógico que era que olía cabra, que pues tenía voz diferente y todo eso. O sea, a lo mejor lo hizo a propósito, ¿no? Pero pues, según la Biblia, Isaac no sabía qué onda. Pero Isaac no sabía qué onda. Entonces, vemos aquí la historia de que, de nuevo, el nombre de Jacob se hace realidad. Engañador, suplantador. Y ahí va con su papá, en este versículo 18-19, mintiéndole a su padre y diciéndole: he aquí soy yo. Ahí está el versículo. Cuando ustedes han visto una fila de mucha gente en cualquier lugar, les han dado ganas probablemente de saltarse esa fila en lugar de esperar, hablando de la paciencia otra vez. A lo mejor, no sé, algunos de ustedes ha sido suficientemente valiente para, o valienta, como dicen, valiente para poder saltarse la fila mientras no se dan cuenta. Saben que eso está mal, ¿verdad? Saben que eso tiene castigo en el infierno.
Hay un lugar en el infierno donde son los que se saltan la línea, como dicen en Texas. Los que saltan la fila, tanto para pasarse en el semáforo, cuando ustedes dicen que van a dar vuelta a la izquierda, pero no, se van derecho, hay un castigo para esos. Como hay castigo para aquellos que cuando se cortan la fila en el banco o en recibir comida o lo que sea. Bueno, pues así es, con pequeñitas cosas como estas que no debemos de hacer. Así vemos que Jacob hace un engaño para conseguir la bendición. Ahora no podrá decir, pues Isaac pudo haber bendecido a los dos igual, ¿por qué a uno más y a otro menos? ¿Por qué hacerlos? Recuerden lo que vimos, que Isaac amaba a su hijo Esaú y Rebeca a su hijo Jacob. Entonces Rebeca, por lo tanto, quería todo para su hijo favorito, mientras que Isaac quería todo para su hijo favorito. Pero uno puede pensar, pero pues ¿qué tiene? Pues que simplemente que la bendición sea igual o así. Pues la cuestión es que las bendiciones eran como un contrato, algo firmado. Si alguien decía una bendición ya, era como un contrato que se hacía entre Dios y los hombres, cual no se podía quebrantar, de tal forma porque era en el nombre de Dios. Y por lo tanto esa bendición ya no se podía repetir, ni se podía volver a mencionar, ni se podía equiparar a otra, sino así se quedaba y punto. Era, como les digo, un contrato que se cerraba ante el notario público y ya está, y ya no se puede cambiar. Así era la calidad y vamos a poner la calidad del amor, la calidad y el valor que tenían estas bendiciones que se decían. Pero vemos aquí que Jacob la consiguió a la vez de engaños. Pero también vemos que Rebeca dijo que todas las maldiciones que iban sobre su hijo, que mejor cayeron. Ella como buena madre, ¿verdad? Recuerdo que mi mamá decía, dile a esta persona que digo yo esto. Digo, pues ahí voy obediente a decirle a la maestra, ¿verdad? Dice mi mamá que bla, 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 cualquier cosa. Así también Jacob, como buen hijo obediente, va a hacer todo lo que tramó su mamá Rebeca. Y bien, lo que dice aquí, los siguientes versículos menciona, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Hasta ahí lo sospechó. Y él le respondió, porque el Señor tu Dios hizo que la encontrase delante de ti. Mentira número 2, ahí ya van varios. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, que le palpó, y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú, porque las tenía peludas. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo, y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Ahí era la última oportunidad que tenía de arrepentirse, y como quiera dijo yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió. Y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirva ante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas habiendo salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa. Y bueno, ya conocen el resto de la historia. Llega Esaú y pasa lo que las telenovelas actualmente pueden pasar. Entonces, vemos aquí la historia de una familia problemática. Vimos la historia de una familia problemática. Vemos la historia que hay una división en esta misma familia. Papá con un hijo, mamá con otro hijo, desde que nacieron, crecieron. Inclusive, todavía cuando los israelitas salen de Egipto, el Señor les enseña a Israel, dice, tú pueblo de Israel, le vas a sacar la vuelta a Edom porque Edom es tu hermano.
y luego Edom se alía con otros enemigos de Israel, y bueno, esa es otra historia. Primero que nada, lo que vemos aquí es de que una división en la misma familia, los mismos hermanos, se llevan, ya la historia también de la Biblia nos menciona, que se llevan casi hasta la muerte y luego ya se perdonan y todo pasa. Pero ¿era necesario eso? ¿Era necesario que hubiese división? ¿Era necesario que hubiese disensión en la familia? No, no era necesario. Sabemos que Isaac y Rebeca enseñaron a sus hijos, Esaú y Jacob, con los mismos principios de la misma familia, con el mismo Dios, con las mismas enseñanzas, igual que Adán y Eva enseñaron a Caín y Abel de la misma forma. La forma que lo que vemos nosotros aquí en las Escrituras, hermanos y hermanas, es que en las mismas familias de la Biblia hay problemas, hay disensión, enseñándoles de la misma Escritura, del mismo Señor, del mismo Evangelio que podemos nosotros pensar. Podemos venir a la misma iglesia, o podemos crecer en la misma iglesia, y crecen y están en iglesias hasta a veces contrarias. Podemos nosotros crecer en la misma familia y desearnos hasta la muerte, hermanos y hermanas unos a otros. Pero esto no debe de ser así y no necesariamente debe de continuar así. Una de las cosas que les sugiero y les encarezco en el nombre del Señor es que, primero que nada, con nuestros hermanos y nuestras hermanas, donde estén o como estén, nosotros pidamos perdón si les hemos hecho algo malo o si hemos afectado de alguna forma a otro. Donde quiera que estos se encuentren, lo que sea que estos nos hayan hecho o que hayan dicho o pensado en nosotros, que los perdonemos, que las perdonemos. Que eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces estoy esperando que pidan perdón. No, no es cierto. Sí, yo sé, yo les pido perdón. Lo que sea que hayamos hecho, lo que nos hayan hecho, debemos de pedir perdón. Puede ser que nuestros hermanos ya no estén contra nosotros. Puede ser que no estén con nosotros, puede ser que ya hayan partido a la presencia del Señor. Pues aún así tenemos que tener un tiempo para dedicarlo y pedir perdón a nuestros hermanos y hermanas. Esa es la forma en que el Señor quiere que seamos nosotros, que nosotros nos perdonemos unos a otros, que edifiquemos unos a otros, que nosotros construyamos nuestras vidas unos a otros. Probablemente no piense igual que mis hermanos y mis hermanas, probablemente no me lleve bien con mis hermanos y mis hermanas por X o Y, pero lo que no puede ser es que vivamos en pleito con nuestros hermanos y hermanas. Lo que no puede ser es que vivamos en guerra con nuestros hermanos y hermanas. Lo que no puede ser es que nosotros busquemos a veces hacer mal a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Nosotros, muy al contrario, debemos buscar reconciliarnos, encontrarnos con el Señor, amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas carnales y amar a nuestros hermanos y nuestras hermanas espirituales. No puede haber distinción entre nosotros. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, no podemos decir tú eres de los de Edom y yo soy los de Israel. Tú eres de los que se comieron el plato de lentejas, yo soy los que recibieron la bendición. Nosotros debemos de decir la bendición es para todos. Nosotros debemos de compartir esa bendición. Nosotros no debemos de vender ese plato de lentejas, nosotros debemos darlo gratis. Porque el Señor nos dio mucha bendición, así nosotros debemos dar la bendición a los demás. Entonces reconciliémonos, hermanos y hermanas. Encontremos en nuestras mismas familias ese amor. Cuando nosotros perdonemos, cuando nosotros buscamos el perdón, cuando nosotros pidamos perdón y cuando nosotros perdonamos, es cuando vamos a vivir una familia que se encuentra otra vez con el Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que nos das de ser tus hijos e hijas. La bendición que podamos, Señor, que podamos perdonar a los demás y ser perdonados. Te pedimos, Padre Celestial, que ahora habites en nuestros corazones y en nuestro ser, y que nosotros, Padre Celestial, perdonemos, y que nosotros, Señor, pidamos perdón igualmente. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén.